En este vídeo vamos a ver cómo usar los datos que hemos extraído mediante técnicas de web scraping en el vídeo anterior para poder usarlos, en este caso, para hacer una gráfica de nuestro precio. ¿Esto cómo lo haremos? Porque el problema que tenemos es que cada vez que ejecutamos el programa no tenemos los datos anteriores, es decir, no tenemos los precios anteriores. Esto lo haremos guardando nuestros datos en un archivo, luego leyendo ese archivo y finalmente graficando esos datos. O sea que programaremos tres funciones. Una función que lea los datos del archivo, una función que guarde los datos en el archivo y una función que grafique los datos del archivo. Esto lo haremos mediante archivos de texto, que es la forma más sencilla para empezar en esto. Y este es un archivo de texto que he creado yo de ejemplo para que entendáis cómo lo haremos. Entonces, este archivo de texto contendrá dos líneas. La primera línea contiene los precios a lo largo del tiempo. Es decir, esto es un producto que me he inventado yo, pero en este caso la primera línea nos diría que el precio inicialmente valía 12,5, luego pasó a valer 17,9, 10,8, pasó el tiempo y finalmente 13,2. Y en la segunda línea lo que guardo es el precio máximo que ha tenido ese producto. Esto no tiene por qué ser así, es decir, el producto puede tener también un precio mínimo, entonces en vez de guardar aquí el precio máximo podemos guardar el precio mínimo, o también podéis guardar el máximo y el mínimo, podéis guardar el precio medio, el máximo, el mínimo y el medio. Como veis hay muchísimas posibilidades. Yo para agilizar el tutorial simplemente guardaré aquí el precio máximo, pero os recomiendo que vosotros contra más complejo lo hagáis, mejor, porque aprenderéis más de cómo hacer estas cosas. Entonces, lo que haremos será hacer una función que lea este archivo de texto y nos retorne una lista con estos valores y otro valor separado que sea el máximo. Entonces, empezaremos escribiendo la primera función, que será readFile, que recibirá como parámetro FilePath, es decir, la ubicación del archivo. Antes de empezar con esto, vamos a tener que importar una librería que ya viene instalada con Python, o sea que no hace falta descargarla con lo de los tutoriales anteriores, o sea que simplemente la importamos y ya la tenemos, que es la librería CSV, que nos permite leer archivos separados por comas, es decir, en este caso los datos están separados por comas y CSV significa Comma Separated Value, es decir, valores separados por comas. Como este es el caso, pues vamos a usar la librería CSV, ya que nos simplifica bastante nuestro programa. Entonces, empezaremos haciendo esto. With open FilePath, es decir, básicamente abriendo el archivo, y lo abriremos en R, que significa read, es decir, en modo lectura. As file. Ahora que tenemos el archivo abierto y lo tenemos llamado file, vamos a hacer lo siguiente. File content, es decir, el contenido del archivo, haremos lo siguiente. Tenemos CSV reader de file, lo que hará será básicamente devolvernos nuestro archivo en forma de array. Es decir, para que lo veáis más claro, file content, y ahora voy a ejecutar readFile y le pasamos aquí la ruta de nuestro archivo de datos. Como en mi caso mi archivo de datos está en el mismo directorio que mi archivo .python, podemos simplemente pasarle el nombre, es decir, data.txt. Vamos a hacer control S y vamos a ejecutar esto. Entonces, vale, esto realmente nos devuelve un archivo en CSV, así que haremos algo mejor. ¿Qué será? For i in file content print i. Ahora sí, vamos a ejecutar esto. Y como veis, realmente lo que vale la i es cada uno de los valores que tenemos dentro de nuestro archivo de texto, separados mediante una lista y separados en dos arrays. O sea que realmente nos facilita bastante las cosas. Entonces, ahora que ya entendéis cómo funciona el CSV Reader, lo que haremos será hacer el for de una línea, que básicamente nos va a permitir separarlo. Ahora vais a ver a lo que me refiero con eso. Haremos file line, entonces for file line in CSV Reader, tal. Y ahora podemos hacer print file content y veréis que ahora lo que tenemos es un array de arrays, donde sí que tenemos la información de nuestro archivo de texto. Por tanto, ya hemos extraído la información de nuestro archivo de texto, pero aún tenemos que cambiar algunas cosas, como por ejemplo el problema de que tenemos esto como cadenas de texto y lo queremos como floats. Entonces, ¿esto cómo lo haremos? Muy sencillo. Haremos ya el return directamente y sabemos que file content de 0 contiene este primer array, que tenemos el problema de que lo que contiene dentro son strings y queremos floats. Pues usaremos la función map, que lo que hace es aplicar
una función a todo un array. En este caso, float lo vamos a aplicar a todo el array, de manera que todos los elementos de file content pasarán a ser valores flotantes. Así que finalmente añadimos list, porque si no, lo que nos devuelve la función map es un archivo de tipo, un objeto de la clase mapeo, y lo que queremos es una lista. Por tanto, le hacemos list y se transforma en una lista, y ahora veréis lo que nos está realmente devolviendo esto. Entonces, lo siguiente que queremos es el máximo, que básicamente el máximo se encuentra en file content de 1, en la posición 1 del array, y ese array que contiene una sola posición es el elemento que queremos, es decir, el elemento 0 del array de una sola posición. Pero esto ahora mismo sería un string, así que no hace falta que usemos float, hay que usemos map porque tenemos un solo valor, así que hacemos float de ese elemento. Y para que veáis que esto está funcionando realmente, haremos un print aquí y veremos que lo que nos devuelve es exactamente lo que nosotros queríamos. Es una tupla que contiene dos elementos. El primer elemento son los precios y el segundo elemento, que es el máximo. Vale, pues ya podemos leer el archivo. Ahora también nos interesa poder escribir en el archivo. Así que haremos una función que se encargue de escribir en el archivo. Obviamente recibirá el directorio del archivo, de la misma forma que la función anterior, y un parámetro nuevo que es el nuevo precio que queremos añadir. Entonces, extraeremos la lista actual de precios y el precio máximo. Esto lo haremos mediante readFile, filePath, y haremos básicamente el de la posición 0 y readFile, filePath de la posición 1. Entonces, ahora aquí, dentro de esta función, ya tenemos la lista de precios y el precio máximo anterior. Entonces, si el precio que estamos añadiendo es mayor que el precio máximo, tiene sentido que si somos mayores que el máximo, pasamos a ser el máximo. Hacemos esta pequeña comprobación por si tenemos que actualizar el precio máximo. Vale, entonces con esta línea ya tendríamos actualizado el precio máximo en caso de que sea necesario. También tenemos que añadir nuestro precio a la lista, sea el máximo o no sea el máximo, lo tenemos que añadir. Y entonces vamos a generar el string que queremos añadir. Porque ¿qué pasaría ahora? Vais a ver. Print price list. Si escribimos la lista esta directamente, tendremos un problema, que será el siguiente, ¿vale? Pasaremos en data.txt y pues mira, le añadiré el precio 12, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería este problema? Espera, 12,5, yo qué sé. El problema sería que nuestra lista contiene estos corchetes y estas separaciones que no queremos nosotros en nuestro archivo al añadirlo. Así que es obvio lo que tenemos que hacer, que básicamente es price list será igual a string de price list a la cadena de texto de la lista. Entonces haremos replace la barra de cerrado por nada, lo mismo con la barra de apertura, perdón, esta es la barra de cerrado, realmente la primera la de apertura, por nada, y finalmente replace donde haya un espacio, donde haya un espacio por nada. Entonces con esto ya tendríamos nuestra lista como nos interesa, es decir, valores separados por comas, y ya podemos escribirlo, ya que tenemos el precio máximo, por si lo tenemos que actualizar, y la lista de precios. O sea que sí, cada vez que ejecutemos la función de escribir en el archivo, lo que hacemos realmente es crear el archivo desde cero. Cogemos los datos anteriores, vemos que tenemos que actualizar, lo actualizamos y los escribimos en un archivo de nuevo. Entonces, with open filepath, en este caso con W, ya que lo que queremos hacer ahora es escribir, no leer, as file será file.escribir, y aquí le pasamos price list, la lista de precios. Luego, muy importante, que esto no se os olvide, escribiremos el salto de línea, es decir, la indicación de que después de hacer esto tiene que saltar a la siguiente línea, es decir, el /n, y finalmente escribiremos el valor máximo. Importante que pongáis str de max price, porque actualmente max price es un elemento flotante y queremos añadir cadenas de texto, que es lo único que podemos añadir realmente en un archivo. Así que guardamos esto y vamos a ver si realmente se nos está actualizando. Vamos a cerrar y vamos a ejecutar esta función, la de escribir en el archivo. Ejecutamos y vamos a ver ahora nuestro archivo data. Vemos que efectivamente el 12,5 se nos ha añadido.
Podemos probar ahora que si ponemos un valor máximo, es decir, algo grande, pues yo que sé, en 30,5, le damos a ejecutar, nos vamos a nuestro archivo y vemos que el 30,5 se ha ejecutado, se ha añadido, el 12,5 de antes obviamente se sigue manteniendo y el 30,5 ha pasado a ser el máximo. De acuerdo, pues hemos visto que esto funciona correctamente, la función de escribir el archivo. Pues ya que podemos leer y escribir, nos faltaría simplemente poder graficar el archivo. Entonces, esto lo haremos mediante una función que se llame así, básicamente getPricePlot, es decir, que cree la gráfica de los precios y recibirá pues la lista de los precios, que es realmente lo que nos interesa. Entonces, haremos plt.plot de la lista de precios. De acuerdo, haremos plt xlabel para cambiarle el nombre al eje X, que básicamente el eje X es el tiempo. Plt y label, en este caso será los precios. Y finalmente plt show para que se muestre la gráfica en pantalla. Entonces, para que lo veáis, antes de nada voy a pasarle una lista inventada. Pues yo que sé, i for i in range 10. Esto le va a pasar un array con los números del 0 al 9. Ejecutamos esto. Y vemos que pues obviamente nos genera una recta porque es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. Podemos probar si esto funciona con la función readFile de FilePath. Que esta función nos devuelve el máximo. Pero vamos a pasarle aquí data.txt. ¿Vale? Y realmente esta función queremos lo que nos devuelve en posición 0, que es la lista de precios. Vamos a hacer control S, ejecutamos. Y vemos que esto sería la evolución del precio. Vemos que esto cuadra realmente con nuestros datos, ya que vemos unos precios mínimamente normales al inicio. Vemos que hay el pico aquí de 17,9, que vuelve a bajar, que vuelve a subir, y finalmente vemos el pico este final, que son los 30,5 que he añadido. Así que con estas funciones podríamos combinarlas, podéis combinarlas vosotros mismos para hacer los programas que os vayan mejor, para hacer que el programa funcione de una forma o de otra, pero básicamente estas serían las tres funciones más importantes. Espero que os haya gustado, cualquier duda en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.